そして我を勝利へと導け。ナンバー107ギャラクシーアイズタキオンドラゴン。 Muy bien, gente, el día de hoy estoy de cumpleaños y justamente por eso voy a hacer lo que a mí me dé la gana con mi canal y con mi video. Ok, no es broma, no es por mi cumpleaños, yo siempre hago lo que se me da la gana con este canal y justamente por eso el día de hoy traigo un video completamente diferente a lo que tenía pensado. Yo quería hacer la contraparte del video anterior. Si el video anterior fueron cartas poderosas que no sirven mucho para este formato, quería traer cartas que a lo mejor no son tan poderosas, pero que sí me sirven bastante para este formato. Y derivado de eso nació la idea de este video, que es justamente hablar de un par de cartitas que a nosotros nos gustan bastante, o por lo menos a los que somos fanáticos de los dragones, que como ya lo saben en este canal, solamente hablamos de dragones. Estoy hablando de nada más y nada menos que el arquetipo más hermoso de dragones que ha existido jamás, y son justamente los Bystials. Y justamente el tema de debatir el día de hoy es, ¿los Bystials son fuertes al día de hoy? Para esto vamos a analizarlos desde dos perspectivas distintas, como motor complemento para tu mazo y como handras o disrupciones contra el mazo del oponente. Entonces, sin más preámbulos, métele la intro y comenzamos. ギャラクシーアイズタキオンドラゴンのモンスター効果発動。タキオントランスミグレーション。 Muy bien, entonces empezaré hablando de los Bystial como motor complemento para tu mazo. Los que son seguidores de antaño de este canal sabrán que jugábamos el mazo Bystial Resonator sin Centurion, ¿ok? Esa tontería no existe acá. Bystial Resonator completamente, nada de Centurion ni otros motores. Bystial Resonator. Pero ¿qué es lo que pasaba con este mazo? Llevamos cartas demasiado fáciles de bajar y que encajan con el arquetipo como lo es el Bystial Dispater y la propia trampa continua del arquetipo, que es la zona roja. Estas cartas tienen la facilidad de que te permiten una vez por turno convocar Dispater, cualquier monstruo de luz o de oscuridad que tenga desterrado el oponente, y zona roja, cualquier monstruo dragón sincronía que tengas en tu zona de desterrados. Vaya, me asombra bastante cómo jugaba el resonador y todo el spam de sincronías que podía estar haciendo. Vaya, en ese mazo era demasiado fácil jugar con removidos, necesitabas bastante el cementerio, pero ya una vez que tenías las piezas bien asentadas en tu cementerio, no importaba si te metían un shifter o un macrocosmos, tú podías seguir jugando cómodamente y recuperando tus recursos. No muy cómodamente bajo shifter, pero tampoco es como que el mazo se moría, a diferencia de cierto mazo Dark World, que también me gustaba jugar muchísimo. Entonces, hablando de los Bystial como aliados, tal vez en este formato parezca que no son muy vistos o que no son muy útiles, pero vámonos al mazo más presente del momento, el más representado, más presencia tiene, como quieran llamar, y así es, estoy hablando del Malice. Pero antes del Malice vamos a empezar analizando los Bystial uno por uno. Nada más tenemos 5 monstruos, no hay mucho análisis que hacer. 4 de ellos comparten el mismo efecto. Una vez por turno podemos seleccionar un monstruo de luz o de oscuridad en cualquiera de los dos cementerios y en resolución vamos a desterrar a ese monstruo y el Bystial en cuestión va a ser convocado. Y para el arquetipo Bystial tenemos dos cartas limitadas. La primera es el Magnamut. Esto se dio después de aquel épico momento en el que todos los amantes de dragones brincamos y sí, justamente el Dragon Link ganando el mundial. Ya que Magnamut es una carta verdaderamente estúpida, de verdad, cualquier monstruo dragón te lo añade a la mano, cualquier monstruo dragón, el que sea, no importa el nombre, y es justamente por eso que estoy llevando Bystials en la baraja de Tachyon, porque aparte Lubellion es un nivel 8 que te permite spamear para escalar en rangos 8, etcétera, etcétera, pero no vamos a hablar del Tachyon ahorita, una disculpa. Pero el hecho de que Magnamut te busque cualquier dragón lo vuelve una estrategia fuerte, porque hay dragones genéricos que aunque no juegues un mazo de dragones, te puede habilitar la búsqueda de ese dragón en cuestión. O en su defecto, si te aventaron un Roland Lover, te puedes reciclar un dragón que tengas en cementerio. Y de verdad el que sea, no te lo que atributo, no te lo que a tipo, no te lo que a nombre, bueno sí a tipo, pero pues hay muchos monstruos dragón genéricos dentro de lo que es el juego, pero como dije, no te lo que atributo, no te lo que a nombre. Tampoco te bloquea que tengan niveles, rangos o ratings de enlace, lo cual te permite reciclar incluso los monstruos que tengas en el cementerio, que sean del extra deck, que sean Exceed, que sean Links. Que obviamente por la propia mecánica de esos monstruos pues no van a bajar a tu mano, pero siempre vas a tener la forma de recuperarlos al extra deck para poder volverlos a utilizar.
Es por esto que entiendo la limitación del Magnamud y de verdad yo esperaba que se fuera prohibido durante el formato en el que Tenpai estaba más fuerte, pero afortunadamente no pasó, cosa que agradezco muchísimo, pero sí reconozco que su limitación es bastante justa. Ahora vamos a hablar de Dressworm. Él es la carta por la que odio las Malis y no porque Dressworm, o sea, sí es lo suficientemente potente para las Malis, para jugarlo con el Malis, pero justamente odio las Malis porque Dressworm había estado libre sin ningún problema hasta que llegaron estas mugrosas y lo pusieron no solo en la mira de la Banlist, no solo en la mira de Konami, sino en la mira de muchos jugadores que de por sí ya le traen coraje a Dressworm porque es una carta estúpidamente fuerte. Es mandado del campo al cementerio y seleccionas un monstruo en el campo del oponente en resolución. Ese monstruo es mandado al cementerio. Cualquier cosa que pueda ser seleccionable y afectada por efectos de monstruos simplemente se va. Imaginen en una estrategia Racial eso combinado con la trampa continua del arquetipo Bestial, que es la Branded Beast. Efecto de Branded Beast, tributas a Dressworm con target en el primer cuerpo del nivel 4, lo destruyes. Efecto de Dressworm en cementerio, seleccionas al otro cuerpo de nivel 4 en campo del oponente y lo mandas al cementerio. Y si ya uso la parte en la que te bloquea rangos 4, si ya nada más le quedan los monstruos que pueden ser invocados de modo especial siempre y cuando controles un monstruo Racial, olvídate de combo Finsmith y olvídate completamente de la jugada Racial. Esto por poner un pequeño ejemplo de lo ridículamente fuerte que es el Dressworm, y a pesar de todo, sí entiendo bastante su limitación y no necesariamente por este efecto ni por la fuerza que tenga, sino porque justamente el Malice estaba abusando demasiado de lo que es el Dressworm, de lo que es el Baldric también está abusando bastante, pero ya con dos copias de Dressworm menos en el mazo, Baldric no necesariamente pierde potencia, pero sí no se crea una jugada tan disruptiva como lo sería teniendo forzosamente Baldric y Dressworm. Y hablando de Baldric, vamos a avanzar con él. ¿Qué es lo que hace Baldric? Una vez por turno tributas cualquier otro monstruo. De igual manera no te loquea tipo dragón forzosamente y tampoco te loquea un nombre, nada más que es un monstruo de luz o de oscuridad. Y luego seleccionas a un monstruo que haya caído en ese momento desde el extra deck y en resolución lo mandas removido. Claro que controla al oponente, por lo que en un Mirror Match Malice no se recomienda para no utilizarlo, pero entienden de qué va el punto. Y ya por último tenemos al Saronir, que realmente Saronir yo creo que es la carta menos disruptiva. Bueno, de hecho no es nada disruptiva, lo único que le causa un poco de disrupción es el mismo efecto que tienen los demás bestias de seleccionar un monstruo de luz o de oscuridad en cualquier cementerio y removerlo para convocarse. Porque Saronir, ¿qué es lo que hace? Lo único que pasa es que cuando es mandado del campo al cementerio, bueno, ni siquiera desde el campo, cuando es mandado al cementerio, ya sea desde el deck, desde la mano, como sea, te va a mandar cualquier otro monstruo bestial o carta branded del deck al cementerio. Cosa que fuera del mazo branded no ha sido nada fuerte hasta que salió el combo de la baraja resonador, en el que mandabas la Etude of the Branded y luego con la Branded Beast la colocabas boca arriba para hacer en el turno oponente el King Calamity en la draw phase, pero pues el King Calamity también se nos fue prohibido, entonces pues como que ese combo también perdió sentido. Y si alguien lo lleva solamente sería para mandar al cementerio alguna copia de Bestial Uvelion, que tampoco es tan necesario porque lo mínimo que lo llevas es 2 copias, lo máximo que lo llevas es 3 copias, en la mayoría de mazos. Malice por ejemplo no lo lleva para nada hasta donde he visto, pero pues realmente es lo único para lo que sirve Saronir, para habilitarnos una búsqueda que no creo que sea tan necesaria habilitar porque ya llevas otras cosas que te habilitan esa misma búsqueda. Por ejemplo, y esto ya de una forma más personal, y volviendo a hablar de los Tachyon, en la baraja Tachyon pues llevamos la carta que es Seven Tachyon, llevamos la Legendorn's Dragon, que es esta magia de fuego rápido, que prácticamente nos habilitan una búsqueda gratuita entre muchas comillas de lo que es el Uvelion, por lo que Saronir pasa a ser irrelevante. Y luego, ¿qué pasa con Luvelion? Luvelion es un monstruo dragón de nivel 8 atributo luz, 2500 de ataque, 3000 de defensa, y que hace dos efectos. El primero podemos descartarlo desde nuestra mano y vamos a añadir a nuestra mano cualquier monstruo bestial, ya sea, o sea, cualquiera de los 4 nombres anteriormente mencionados. Y luego ya en campo, una vez por turno, podemos colocar boca arriba en nuestra zona de magias y trampas una magia o trampa continua branded. Ahora, hablando de los Bestial como lo que es un motor para lo que son otros mazos, realmente en este formato el único mazo que está bien aprovechando sus efectos es el Malice. Como disruptores hacia algún otro mazo que lleve atributos luz o oscuridad, que hay algunos cuantos a destacar en este formato,
Las Malis esencialmente lo llevan para remover a sus propios monstruos y empezar a generar combos. Ya sea que por alguna razón tengan en el cementerio alguna White Binder, alguna White Rabbit, una Dormouse. Todas esas te van a triggerear combo cuando se removías, cosa en la que aportan mucho los Bystial. Ahora vamos a otro deck que está en el meta en este momento y que se ha probado mezclarlo con Bystial como motor de combo, y es justamente el Blue Eyes. El Blue Eyes puedes hasta cierto punto sacar de provecho porque maneja monstruos de luz, entonces aunque te enfrentes con un mazo como Memento que lleva atributos agua, tierra y no sé qué tanto, realmente Blue Eyes no lo aprovecha tanto. Hace un momento puse el ejemplo con el mazo resonador que removías pero tenías todo lo que te convocaba del destierro. Ahorita únicamente en el mazo Blue Eyes hay dos cartas que te convocan del destierro. La primera es la Roar of the Eyes of Blue, o Blue Eyed Dragons, o no recuerdo cómo se llama, que te puede convocar cualquier monstruo Blue Eyes desde el deck, el cementerio o la zona de desterrados sin seleccionar. Pero si no controlas al vainilla no te va a dar nada más que no sea el vainilla. Entonces esa es la pega que tiene la Roar. Y la siguiente es una carta que muchos mazos competitivos ni siquiera están llevando, y es nada más y nada menos que el Indigo Eyes. Este sí selecciona, pero lo hace en cementerio o el destierro. Pero como dije, ni siquiera lo están llevando y nada más te permite convocar un monstruo normal, un Blue Eyes. Y por el tipo de jugadas que realiza el Blue Eyes, bien podrían habilitarle un Dispattern en el extra deck, pero si vas a escalar en un Synchro 9 con dos efectos poderosos, no tiene caso llevártelo para hacer un Dispattern y luego convocar nuevamente al Synchro 9 el Speed, que nada más te va a quedar con un efecto poderoso, bueno, tres efectos poderosos contando el continuo, que nada más te va a quedar con dos efectos poderosos y ya no vas a poder sacarle el mayor provecho posible a eso. Entonces Blue Eyes no le sacaré mucho provecho a lo que es un motor Bystial como motor de combo, entonces no tiene mucho sentido que se lo agreguen y realmente es una versión bastante floja porque aparte contra Malice en lugar de perjudicarlos les sirve. Contra Ryzel puede que logres perjudicarlos, pero los Ryzel también juega bastantes atributos. Y esto me lleva al siguiente comentario respecto a los Bystial, y es no como motor de combo sino ahora como disrupciones. Pero para hablar bien de ellos como disrupciones primero necesito empezar hablando de dos cartas, específicamente dos handraps, que por años han sido las más poderosas del juego, pero que el Power Creep finalmente las ha alcanzado y finalmente les está haciendo perder o al menos ver que están perdiendo un poco de poder. Y así es, estoy hablando nada más y nada menos que de Ash Blossom y de Infinite Impermanence. Porque antes, una sola bien clavada de estas te mataba completamente el juego. ¿A qué quiero llegar con esto? Que ahora justamente si nosotros jugamos un Luvelion, ya podemos fácilmente llevarnos una Ash, una Veiler y una Imper. La Ash por el efecto de descartar el Luvelion para buscarte un Bystial, y la Imper o la Veiler para el efecto en el que te coloca alguna magia o trampa. Tu oponente no va a querer que tengas una Branded Beast en el campo, mucho menos una Regain para generarte más recursos, que en este formato anda bastante potente eso. Antes el formato era escupir completamente tu mano y dejar 20 negaciones sobre el campo, y ahora no tienes tantas negaciones. Esto se ve en el mazo Memento, donde solamente llevas una trampa que te puede hacer hasta una polusa de 5 negadores en combinación con el Combined Curation justamente. Pero incluso si no dejas la trampa, el Memento nada más es rompo, y a la vez que voy rompiendo voy generando para mí, ya sea en mi campo, en mi mano o en ambas. Entonces ya teniendo este pequeño dato, pues imagínense lo poderoso que es una Regained en este momento, donde aparte de que reciclas algo de lo removido, todavía robas una carta. Entonces Rebellion, si bien es una carta que no se está viendo tanto en el formato, sí es una carta bastante poderosa para este formato. Ven como si tiene cierta sinergia este tema junto con el video que quería hacer de cartas no tan poderosas pero muy útiles en el formato. Y ahora Bystials como disruptores, pues como lo comentaba hace un momento, contra un Malice realmente no te van a servir de nada porque en lugar de perjudicarlos vas a acabar beneficiando a las desgraciadas. Entonces pasemos con el siguiente mazo que está figurando en el meta, aunque no ha sido tan sorprendente como muchos esperábamos, no se ha llevado los tops que alguno esperaría, que es justamente el mazo de Blue Eyes. Le puedes desterrar algún vainilla cuando intente convocar algo del cementerio con la True Late, o en el momento en el que cae el vainilla dispara la Maiden para convocarse de modo especial del cementerio. Entonces si tú a ese efecto le encadenas un Bystial targeteando a la propia Maiden, o incluso si tu oponente juega una Synchro Rumble y trata de revivir un túnel, la Synchro Rumble hace target, entonces tú encadenas un Bystial, le quitas el target y vas impidiendo que vaya escalando en sus jugadas de sincronía de nivel 9.
Y vamos por el mazo Raizal, donde esencialmente consta de dos atributos, fuego y luz. Si tú le quitas los monstruos de luz, pues vaya, pierde un poco de efecto el campo, porque el campo tiene un efecto de reciclaje bastante bueno, e incluso en un momento bastante puntual, si tu oponente intenta usar el efecto de los gemelos del eclipse para reciclar el detonador, y tú le encadenas Vistial a los gemelos, ahí quedó su jugada, ahí quedó su detonador. Yo siempre lo he dicho, si bien cada formato va a tener sus cartas caras y sus cartas más fuertes, toda carta bien jugada siempre va a tener cierta utilidad. Que si los Bestial también se han visto alcanzados por el Power Creep porque en el formato Tearlaments estaban rotísimos, eso no quita el hecho de que en momentos puntuales de la partida con los mazos actuales pueden servir bastante. Y si lo ponemos en perspectiva, realmente una carta cara pero muy adecuada para el formato no siempre va a representar una mejor oportunidad que alguna carta que tal vez no sea tan cara y que sea más genérica. Porque por ejemplo, ahorita justamente tenemos la carta que es la Seven Tachyon, que creo yo es la más cara del formato junto con las Impulse, y ni siquiera las Impulse están tan caras como es la propia Seven Tachyon. Pero la Tachyon únicamente está siendo utilizada para darle poder al Raizal o al Mermail, porque ni siquiera se ven mazos Tachyon en el formato, no aparecen en las tier lists. O sea, yo lo estoy jugando porque de verdad es mi proyecto, es el proyecto personal. El canal se llama Tachyon justamente por el Galaxy Ice Tachyon Dragon. Pero si se fijan, solo he mencionado dos mazos que le sacan mucho provecho y aún así están carísimos en comparación a cuántos mazos mencioné ahorita con los Distel, ya sea para sacarle provecho o como motores, o más bien como disrupciones en contra de mazos oponentes. ¿Tienen el poder de una Impulse o de una Purge? Por supuesto que no. Pero eso no significa que no sean buenas cartas, todo lo contrario, sabiéndolas utilizar siguen siendo muy buenas cartas. En el formato Kashtira e incluso en aquel formato raro medio variado en el que el resonador podía aparecer en el competitivo y yo lo estuve usando, los Bestial no me sirvieron tanto para destruir, pero como lo dije al principio de este video, lo usé completamente como motor de combo y funcionaba. Funciona que no por nada en la actualidad existen mazos llamados Bestial Control. Pero bueno, como lo dije hace mucho y como lo sigo diciendo a la fecha, en este canal amamos los dragones, entonces puede que solamente esté hablando desde mis sentimientos hacia las cartas dragón, puede que sea solamente mi opinión, puede que estén de acuerdo conmigo, pero pues ya cada quien tiene su propia perspectiva con base en su propia experiencia. Pero pues bueno, en conclusión, yo creo que los Bestial, aunque no están en su momento más óptimo para ser jugados, pero siguen siendo muy buenas cartas sabiéndolas adecuar al formato. Y también dependiendo de lo que uno juegue, ¿verdad? Pues lo normal en cada mazo, lo normal con cada carta, dependiendo de lo que uno juegue. Como lo dije hace rato, la Seven Tachyon me funcionaría en un Raizal, en un Mermail, me funciona en la Tachyon. Claramente no me funcionaría en el Malice, ni tampoco en algo con lo que quiera jugar Full Smith. Y claramente en Blood tampoco, al menos que leerme de una forma como una variante Exis, pero pues sería mucho menos consistente de lo que es ahorita porque lo potente son los sincros. Entonces ya depende de lo que cada quien juegue y de la perspectiva que cada uno tenga. Pero pues, ¿ustedes qué opinan? Háganmelo saber en los comentarios. A lo mejor comparten mi opinión, a lo mejor tienen algo contrario que decir, a lo mejor su opinión es distinta, a lo mejor ni siquiera les gustan los Bestials. Pero pues ya queda en cada quien, ¿no? De antemano espero que el video les haya gustado. Si es así, regálenme su suscripción y su like, que se los estaré agradeciendo muchísimo. Ya estamos a nada de llegar a los 500 suscriptores en el canal. Y créanme que esto solo es un pequeño paso. Entonces agradecería mucho su apoyo y nos vemos la próxima. Hasta luego. 行けタキオンドラゴン殲滅のタキオンスパイラル